Bienvenidos a su programa En Defensa del Evangelio. En esta ocasión vamos a tocar el tema de los juicios de los hombres de Dios. Algunos ejemplos de estos juicios. En primera instancia vamos a estar tratando el argumento que usa la apologética de la luz del mundo para tratar de comparar el caso de Naasón Joaquín García con el caso del patriarca José. Bueno, el argumento de los defensores de la luz del mundo es muy sencillo. Ellos insisten en que es compatible, es equiparable el ejemplo del juicio del patriarca José con el de Naasón Joaquín García, por el hecho de que José fue acusado de violación y fue condenado a 7 años de prisión. La pregunta en este caso es, ¿realmente podemos tomar como válido este argumento o debemos desecharlo y definitivamente considerarlo como un argumento inválido? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo debemos apreciar ese argumento? Bueno, naturalmente la argumentación de la apologética de la luz del mundo depende al 100% de la falacia de petición de principio. Toda su doctrina consiste en esa falacia. ¿Por qué? Bueno, porque lo que ellos hacen es aplicarle a Naasón Joaquín García todos los atributos y características de los enviados de Dios o siervos de Dios, hayan sido profetas, patriarcas, jueces, apóstoles, etc. Siempre toman esos ejemplos para aplicárselos a Naasón. ¿Por qué es una petición de principio? Bueno, simple y sencillamente porque Naasón Joaquín García no es ninguno de estos hombres de Dios. Es decir, Naasón Joaquín no es José, no es Daniel, no es Ezequiel, no es Isaías, no es Pablo, no es Pedro, no es Juan, no es Jeremías, etc. Bueno, pero en segunda instancia ni siquiera les sirve este argumento, aunque lo tomáramos como válido y no tomamos. Bueno, como vemos aquí en Génesis capítulo 39 versículo 19 dice: y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo así me ha tratado tu siervo, al cual trajiste. Entonces se encendió el furor de su amo y tomó a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Entonces, como vemos, José simplemente es acusado falsamente por esta mujer y simplemente lo toman y lo meten en la prisión, pero él nunca se declara culpable. De hecho, en aquel tiempo la pena por violación era la muerte, no era simplemente prisión, lo cual demuestra que en realidad Potifar tenía sus dudas de que José fuera culpable. Pero lo más importante es que José nunca se declaró culpable, a diferencia de Naasón Joaquín, el cual no ha sido condenado injustamente. Ha sido condenado porque él voluntariamente decidió declararse culpable y aceptar algunos de los cargos de los cuales se le imputaban, y por esa razón es que ahora está en prisión. No es por un complot, no es por una injusticia, sino más bien porque él se declaró culpable. Bueno, como vemos aquí en Génesis capítulo 39 versículo 19 dice: y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo así me ha tratado tu siervo, al cual trajiste. Entonces se encendió el furor de su amo y tomó a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Entonces, como vemos, José simplemente es acusado falsamente por esta mujer y simplemente lo toman y lo meten en la prisión, pero él nunca se declara culpable. De hecho, en aquel tiempo la pena por violación era la muerte, no era simplemente prisión, lo cual demuestra que en realidad Potifar tenía sus dudas de que José
fuera culpable. Pero lo más importante es que José nunca se declaró culpable. A diferencia de Naasón Joaquín, el cual no ha sido condenado injustamente. Ha sido condenado porque él voluntariamente decidió declararse culpable y aceptar algunos de los cargos de los cuales se le imputaban, y por esa razón es que ahora está en prisión. No es por un complot, no es por una injusticia, sino más bien porque él se declaró culpable. Así que después ponen el ejemplo del profeta Daniel, el cual fue encarcelado injustamente. Y dicen, no, es que así como a Daniel le hicieron un juicio injusto, no, porque hicieron que el rey firmara un edicto para que se prohibiera adorar a otros dioses, se prohibiese orar a otros dioses, sabiendo que el profeta Daniel no se iba a negar a dejar de orar y a dejar de adorar al Dios verdadero, al Dios de sus padres. Ellos usan ese argumento y dicen, ya ves, ahí está un claro ejemplo de lo que le está pasando a Naasón. Bueno, no tiene nada que ver, porque nuevamente Daniel nunca se declaró culpable de los cargos que le imputaron. Él no se declaró culpable de nada, él simplemente lo agarraron y lo aventaron al foso de los leones, pero él nunca dijo soy culpable. Así que no tiene nada que ver, a diferencia de Naasón, el cual sí dijo que es culpable. Es culpable confeso, ¿verdad? Es la gran diferencia. Ahora vamos a ver aquí en Daniel capítulo 6, en el versículo 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Como vemos, el rey no condenó a Daniel. Él no quería condenarlo. Él sabía que él era inocente. No tiene nada que ver con el juicio de Naasón, en donde todo el mundo sabía que es culpable y donde sus propios abogados sabían que le iban a dar cadena perpetua por la monstruosidad de los cargos de los cuales se le acusaron y de los cuales se le comprobó, porque tenían múltiples pruebas, las cuales iban a ser un misil balístico que iba a explotar en los cimientos de la luz del mundo, de esta organización. Pero bueno, pero aquellos hombres dejaron al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos ni música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Como vemos, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel, con voz triste, y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Este sí es inocente y honorable, el profeta Daniel. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Como vemos aquí, el profeta Daniel defiende su inocencia, pero a diferencia, en contraparte, podemos ver al falso profeta Naasón declararse culpable. Qué difícil poder hacer entender esto a mis amigos defensores de Naasón Joaquín, pero bueno, es la verdad. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres.
y aún no habían llegado al foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Bueno, Dios envió a su ángel para salvar la vida de su ungido, para salvar la vida de su profeta, cosa que no pasó con Naasón, ya que él tuvo que contratar a los abogados, a uno de los abogados más caros del mundo, para que lo defendieran. Y les pagaba $4,000 por hora. Imagínate cuánto dinero no despilfarraron en este juicio. Entonces, con todo el respeto para mis amigos de esta religión, y sobre todo los defensores, hay que aprender a distinguir el límite y saber cuándo podemos hacer una comparación y cuándo no se puede hacer. Por último, vamos a tocar el argumento sobre Jeremías. Y es que ellos comparan el caso del profeta Jeremías, de cómo fue encarcelado injustamente y fue echado en una cisterna. Bueno, la gran diferencia entre el profeta Jeremías y Naasón es que Naasón Joaquín, como ya lo dije, está el cansancio, se declaró culpable voluntariamente porque sabía y sabe que es culpable. En segundo lugar, Jeremías fue encarcelado no por cometer violación o por cometer crímenes, sino por predicar la palabra de Dios. Jeremías 38:3. Así ha dicho Jehová: de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia, y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo. Hablándoles tales palabras, porque este hombre nunca busca la paz de este pueblo, sino solo el mal. Y dijo el rey Sedequías: he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Bueno, esto fue lo que pasó con el profeta Jeremías. Pero ¿cuál fue el final de este encarcelamiento, por así decirlo? Bueno, el final de esto es que Jeremías fue liberado por el ejército babilonio. Fue liberado ya que toda su profecía, las profecías, los oráculos que Dios le había dado a Jeremías, se habían hecho famosos en Babilonia. Por esta causa, Nabucodonosor ordenó que fuese liberado. Cosa que no pasó con Naasón. Y es que hay una diferencia entre los verdaderos siervos de Dios y los falsos siervos de Dios. Si bien no en todas las ocasiones los siervos de Dios fueron salvados por Dios de manera milagrosa, porque muchos murieron como mártires, en algunos casos, en algunas excepciones, Dios intervino de manera sobrenatural para salvar la vida de sus siervos, como pasó aquí con Jeremías. Entonces, en conclusión final, tanto José como Daniel como Jeremías, ninguno de los tres se declaró culpable de ninguna acusación sin fundamento, de ninguna acusación falsa en contra de ellos. Y Dios intervino en los tres casos para liberarlos de su encarcelamiento. En el caso de Naasón, pues podemos ver claramente que él se declaró culpable de algunos de los cargos de los cuales se le acusó en su momento. Por eso es importante resaltar que no podemos hacer una comparación que no es equiparable entre Naasón Joaquín García y los verdaderos siervos de Dios. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas al canal, comenta, comparte, dame like y recuerda que Jesucristo pronto viene por su pueblo. Maranatha, Cristo viene, sí, amén. Ven, Señor Jesús. Que Dios bendiga a todos mis hermanos y por favor suscríbanse a este canal. Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Dios te bendiga.